serán las puertas de llano. Aquel que más usa de buena ordenanza será obedecido del pueblo romano. Y los que cayeron en el tiempo llano serán ensalzados, fortuna corriendo. Y dirán los malos, pues fueron cayendo, viva quien vence, loal, todo es vano. O sea, lo otro, todo es vano. Quiero empezar por aquí, porque la historia de la lengua nace como disciplina a finales del siglo XIX, con un gran filólogo español que todos conocemos, que es Ramón Menéndez Pidal, y trata, incluso en esas primeras décadas de forja de la disciplina, de huir de esta idea. Es decir, la historia de la lengua española no nace solo para estudiar la lengua del Cid, la lengua del Quijote, cómo hablaba Quevedo o cómo era el testamento de Isabel la Católica. No solo se construyó poco a poco la disciplina observando a los grandes señores que, por ejemplo, habían sido retratados por Fernán Pérez de Guzmán. También nace la historia de la lengua buscando el documento pequeño. Las glosas emilianenses, que nosotros tenemos como un gran monumento de los orígenes del castellano, son un pequeño documento, son los apuntitos de un estudiante en el lateral de su libro de latín. Muchos de los documentos con los que construimos como era el castellano del siglo XI son testamentos de gente pobre, tan pobre que dejaban en testamento una silla y una manta, porque ese poquito que tenían se querían asegurar de que llegase a la siguiente generación. Es decir, quiero transmitir la idea de que no hemos pasado de una etapa de hacer una historia de la lengua monumental a una historia de la lengua documental. Desde Pidal se han atendido a esos dos frentes. Pero lo cierto es que no era fácil localizar documentos escritos por mujeres, con lo cual siempre pasaba un poco este viva quien vence, ¿no? Viva quien vence. Claro, la razón es evidente, que las mujeres no sabían escribir en su mayoría, tampoco la mayoría de los hombres, pero es cierto que la proporción de analfabetismo ha sido siempre superior en el ámbito femenino. Les pondré a lo largo de la conferencia algunas estampas. Esta es la primera. ¿Cómo escriben las mujeres que no saben? Fíjense en lo que está abajo en rojo. Es un fragmento de Miau, de la famosa novela de Galdós, que reproduce el cartelito que hay en la puerta de una fachada en Madrid. Casamientos. Se andan los pasos de la vicaria con prontitud y economía. Doncellas, o sea, criadas, ¿no? Se proporcionan. Mozos de comedor se facilitan. Cocineras se procuran. Profesor de acordeón se recomienda. Nota, hay escritorio reservado para señoras. Eso que se está anunciando ahí es que en ese edificio en concreto, seguramente en uno de esos cuartitos que hemos conocido, los que había como detrás de la portería, etc., o quizá ni siquiera de manera estable, sino en una mesa que se ponía y quitaba por la mañana y por la noche, trabajaría lo que entonces se llamaba un memorialista, que en otros sitios de España se llamaba pendolista, es decir, una persona que escribía por encargo. Y quizás alguno recuerde, bueno, pues, personas que tenían ese oficio en sus pueblos, en la ciudad. Yo tengo un lejanísimo recuerdo de alguna vez haber ido con mis padres a la delegación de tráfico en Sevilla de pequeña y que había una persona redactando, no sé lo que fuera, cosas de multas, peticiones de registro de vehículos para los analfabetos que estaban pues, en los años 80 haciendo trámites relacionados con los vehículos. Bueno, este es un memorialista que se ofrece en el Madrid de final del 19 y que, claro, dice que hay un escritorio reservado para señoras, por si alguna de nuestras antepasadas quería dictar una carta o que le leyeran un documento que había recibido, pues esta persona alfabetizada lo hacía. Ponemos esta estampa porque tenemos que reconstruir un escenario de siglos donde para las mujeres ha sido muy común la delegación gráfica, es decir, que otra persona escriba en tu nombre. En 1838, Mesonero Romano, también reconstruyendo cómo era Madrid, el Madrid de su tiempo, describe cómo es un memorialista, uno de estos escribanos. Dice que era un viejo, lo leo arriba, adusto y regañón, escribiente memorialista a 2 reales el pliego, que por el día, detrás de su biombo en el portal, escuchaba las relaciones de los pretendientes y les ensartaba memoriales,
y seguía correspondencia con media Asturias, ¿no? Estas son las criadas asturianas sirviendo en Madrid, y recibía las confesiones de todas las mozas del barrio, y sucedíale a veces, se liaba, asentar una declaración de amor en un pliego del sello cuarto, o sea, papel timbrado, o pretender un estanquillo en una orla de corazones y cupidos. Es decir, quienes no sabían escribir o no lo hacían con pericia, buscaban quien los ayudara. Y esto tiene una gran importancia, porque nos hace también recordar que vivimos en una sociedad con un alto grado de literacidad. Eso quiere decir que frente a otras sociedades de otras zonas del mundo, las sociedades occidentales están llenas de escritura. Incluso en etapas donde ha sido muy escasa la alfabetización, que si era escasa en la época de nuestra marquesa Ana Dorotea, en el 18, pues imagínense cuanto más atrás vamos en el tiempo, ¿no? Incluso en esas etapas, nuestras sociedades han estado siempre poniendo en circulación documentos, dando un gran valor a la palabra escrita y haciéndola presente incluso en el espacio público. Esto es algo que nosotros damos por sentado, pero vamos a otros continentes y vemos que no es así. Tenemos que pensar que nuestros antepasados romanos, en la parte de arriba, en el último extremo de un arco, de una columna, que nadie iba a poder leer, ponía una inscripción. O sea, había un dron para ponerte tú arriba a ver qué ponía ahí, ¿no? Ponía una inscripción, porque, bueno, esto además es una impronta, es un sello romano. Hay una especie de explosión epigráfica en la etapa imperial romana que desde entonces nos ha acostumbrado a que escribir es parte de la apropiación del espacio, ¿no? De hecho, de vez en cuando pues, algún animal se pone a poner su nombre Pepito, ¿no? En la Alhambra, pero esa animalada lo que muestra es que en la cabeza de esa persona está la idea de que si escribo me apropio de este lugar. Digo esto porque para mí es igualmente respetable que haya sociedades donde los mensajes se manden de otra manera, por transmisión oral, dile que yo he dicho esto, etc. Pero es que la nuestra no es esa sociedad. La nuestra es una sociedad donde incluso sin alfabetización masiva había que estar en contacto continuamente con el mensaje escrito. Así que es lícito plantearse pues, cómo entraban las mujeres en contacto con esos documentos, con ese mensaje escrito. Los resultados que cuento aquí son, las muestras que traigo, son el resultado de varios proyectos de investigación que hemos desarrollado. Quizás el más versado sobre mujeres, pues el que tuvimos durante 3 años, Andaluzas y Escritura, Lengua e Historia, en Cartas Femeninas de la Andalucía Moderna. Es un proyecto que codirigí con la doctora Blanca Garrido, que ha dado lugar a un corpus de escritura femenina que se llama CENEFA, Corpus Documental de Escritura Femenina Andaluza, CENEFA, que ustedes pueden buscar en línea y entran. No tenemos una interfaz muy bonita todavía porque estamos terminando de construirlo, pero bueno, es un corpus muy apreciable, ha recibido algunos premios y bueno, ahí estamos, ¿no? Trabajando con documentación, digamos, a la que hemos llegado pues, a partir de Ana Dorotea y su sucesora. Claro, hasta que llegamos a un cambio en nuestra metodología, hasta que llegamos hace unos años a que se funda el Archivo Histórico de la Nobleza, que empezamos a ver masas de digitalización de documentos que están a disposición de cualquier investigador. Antes de eso, ¿cómo accedíamos a la voz femenina? Pues como les decía antes, a través de, sobre todo, documentos donde esa voz se reflejaba de manera interpuesta. Esta es la primera página de un legajo muy extenso que está en el Archivo General de Indias, en Estado, que es un documento que se mandó desde Santiago de Cuba. Y está en el Archivo General de Indias porque, bueno, pues entra en un proceso judicial, porque se cuenta en este legajo, proceso judicial que implica a Margarita Caballero, que se está divorciando de su marido, que es Manuel Villalón, y que en el proceso de divorcio de su marido se topa con la mala praxis del gobernador de Santiago de Cuba, don Juan Nepomuceno de Quintana. Un documento como este, que ahora también podemos intentar leer, este además tiene una letra más fácil, nos muestra bueno, pues un problema que tiene Margarita Caballero y a partir del cual podemos reconstruir en algo cómo era la vida de las mujeres pues, en Santiago de Cuba en el siglo XVIII, me he dicho que este es el final del siglo XVIII.
Fíjense